Les habla Carlos Maecha, les presento un cordial saludo. Soy ingeniero químico, comencé a trabajar en el tema de ISO 9000 en el año de 1997 con la versión de 1994 de la ISO 9002 y posteriormente trabajé en la versión 2000, 2008 y ahora en la versión 2015. Hoy tenemos un tema muy especial y es el tema de gestión de salidas no conformes que busca controlar los fallos que se presentan en las organizaciones a la hora de generar sus productos o servicios. Bien, empecemos por entender qué es una salida no conforme. En la versión anterior de ISO 9000, una versión 2008, teníamos la definición de producto no conforme. Y en la versión 9001 de 2015 cambió la palabra producto por salida. Entonces vamos a entender un poco qué es lo que se pretende con este cambio. La ISO 9000, que es la norma que nos ofrece el vocabulario, no nos define directamente qué es una salida no conforme, pero nos define qué es una conformidad y qué es una salida. Entonces veamos, una conformidad es el cumplimiento de un requisito y una salida es el resultado de un proceso. De tal manera que podemos concluir que una salida no conforme es el resultado de un proceso que origina el incumplimiento de un requisito. Incumplir un requisito que espera el cliente se puede catalogar como una salida no conforme. Esto en nuestro lenguaje coloquial en las empresas le llamamos eh, errores, fallas, mal servicio, fallas del producto, fallas de calidad, fallas en la atención, fallas en la información. Hay una diversidad de errores que se pueden cometer en el momento de producir o prestar un servicio. La norma le llama a esos salidas no conformes incumplimiento de un requisito. Veamos en detenimiento a qué se refiere la norma ISO 9000 cuando se incumple un requisito. Para eso tenemos el modelo Kano, el famoso japonés, eh, que se nos presenta en la ISO 9004. Entonces aquí tenemos mmm, la satisfacción del cliente y la insatisfacción y el grado en que se cumplen los requisitos, no cumple al lado izquierdo y cumple al lado derecho. Entonces, en la medida en que, digamos, este sería el rectángulo que nos interesaría en el cual nuestro producto y servicio se moviera, ya que cumple los requisitos y el cliente está contento. Y pues aquí abajo pues sería lo que nosotros nos interesaría tener y es un incumplimiento y pues este triángulo pues sería algo que inusual y es que sin cumplir los requisitos el cliente estuviera feliz. Si esto pues digamos podría llegarse a dar, pero es una cosa muy extraña e inclusive podría ser una especie de timo, de estafa que se le prestara al cliente, porque lo engaño, no le entrego sus requisitos, pero de alguna manera logro que quede contento. Esto también terminaría siendo un problema eh, tarde que temprano. Entonces, veamos tres posibilidades que se presentan y que se analizan en el modelo Canor sobre el cumplimiento de requisitos del cliente. Para ello vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo y común a todos y es querer comprar un vehículo, un carro. Entonces, la primera posibilidad que se nos presenta es lo que se denominan los requisitos básicos o los requisitos obvios, ¿sí? Esos requisitos, por ejemplo, cuando uno compra un carro, uno no tiene por requisito que el carro ande, que el carro se mueva, ¿sí? Que el carro se desplace, porque básicamente ese es un requisito obvio.
Si no se presentan, si no se cumplen los requisitos obvios, la insatisfacción es muy, muy, muy grande. Y estos son los requisitos obvios, son lo que generan dificultades importantes con los clientes. Y en general uno no debería incumplir requisitos obvios. Como que pues el carro se desplace, ¿cierto? Entonces eso es una cosa que debería suceder eh, en cada una de las organizaciones o los productos que uno presenta. ¿Sí? Por ejemplo, un requisito obvio, digamos, en las industrias son las cantidades. Si yo compro una cantidad, espero que la cantidad me llegue. ¿Sí? Digamos que esa es una cosa que uno no debería estar esperando que le... O que si compré una referencia me envíen la referencia que es, no que me envíen otra. O si me están prestando un servicio, no sé, por ejemplo, un restaurante, pues que si pido un plato, el plato esté, ¿sí? O en una carta me están ofreciendo en una carta una serie de productos y que pues los productos que me están ofreciendo en la carta estén, pues sino para que están dentro de la carta. Entonces, son requisitos obvios y estar incumpliendo requisitos obvios genera mucha insatisfacción. Pero cumplir los requisitos obvios no genera mayor satisfacción, que esa es, digamos, una cosa importante. Y es que nosotros vemos aquí en esta región que sí, bueno, cumplimos los requisitos obvios, pero eso no genera mayor satisfacción porque pues a mí si compro el vehículo y el vehículo pues se mueve, pues es obvio, es lo mínimo que estoy esperando que suceda. Entonces, eh, cada organización tiene que hacer como una identificación de cuáles son sus requisitos obvios. Es muy importante tenerlos claros y es muy importante cumplirlos, por supuesto. El, el siguiente nivel, los requisitos esperados son aquellos que uno pacta con el cliente eh, y que en la medida que se vayan dando, pues la satisfacción se está aumentando. Entonces, si nosotros vamos a comprar el vehículo y esperamos un vehículo de una marca definida, eh, con un diseño definido, un color, un espacio para tres, digamos, para cinco personas, que tenga un buen baúl, ¿cierto? Que, que el cilindraje, pues la relación de combustible que voy a tener que utilizar sea la adecuada. Bien, eh, o, digamos, ese tipo de que tenga radio, que posiblemente tenga sistema de calefacción. Bien, entonces esa serie de requisitos, a medida que se van cumpliendo, pues entonces va llevando va generando la satisfacción y es una recta, es proporcional a medida que todos estos requisitos se van cumpliendo, la satisfacción se va dando, ¿sí? Y hay una proporcionalidad, como ustedes ven, en esas dos cosas. Entonces, pues acá, digamos, si es un producto, cumplir con todas las especificaciones de las fichas técnicas, cumplir con los tiempos de entrega, cumplir con, digamos, la asesoría técnica si es necesaria. Si estamos hablando de un servicio, pues que el servicio cumpla con toda la oferta que se había establecido, ¿cierto? Bien. En los servicios, digamos que eh, como es un tema un poco más subjetivo, es un intangible, es posible que esta curva no sea una curva tan recta, eh, y es posible que
el cliente, a pesar de que se le entregue la promesa, eh, pues no quede satisfecho porque esperaba otra cosa. Esto es uno de los temas difíciles del servicio, y es que no necesariamente esta curva verde es recta, ojalá sea recta, ¿sí? Pero podría tener una inclinación hacia de este estilo, mm, porque pues dependiendo del servicio no es una cosa fácil de entregar. Por ejemplo, los servicios de salud es posible que a pesar de que un médico me haya atendido desde el punto de vista técnico debidamente, pues no quede muy satisfecho con su relación conmigo. Entonces es un tema que es muy subjetivo. Bien, la última curva que le denominamos la curva WOW, y que es una norma, que es una curva, es unos requisitos no pactados, son unos requisitos que el cliente, eh, digamos, por los que entre comillas no ha pagado, y eh, de alguna manera disparan su satisfacción, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo del vehículo, si he comprado mi vehículo y con ese vehículo, bueno, vamos a poner algo muy sencillo y básico que podría llegar a pasar con el vehículo, y es que gracias a mi vehículo conseguí una pareja, y esa pareja pues hice una familia y todo eso, y puede ser que, digamos, cuando uno compra un vehículo no necesariamente está pensando en lograr esto. O si justamente mi compra de vehículo, un familiar, una persona muy cercana a mí tiene una dificultad de movilidad, y gracias al vehículo eh, puedo ayudarla y puedo llevarla al médico, llevarla al hospital, ese tipo de cosas, y logro algo para lo cual yo no había pensado comprar el vehículo, y me genera una satisfacción extra, ¿sí? Es un plus. Y esa curva, que en este caso es amarilla, es una curva que tiende a crecer mucho. Esos requisitos no esperados, pero que podrían llegar a cumplirse, son, digamos, como el objetivo de toda organización, ¿sí? Eh, Mientras que la curva verde tiene un incremento proporcional, lineal, la curva amarilla tiene un comportamiento más exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que pequeños logros generan mucha más satisfacción, no una satisfacción proporcional como la curva verde. O sea, se logra más, y por eso es que la curva wow es la curva wow del producto mío, o del servicio que yo preste. Es todo en los servicios, es todo lo no esperado, todo lo que enamora, todo lo que engancha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos una salida no conforme, lo que estamos buscando, digamos, y el compromiso y la norma ISO 9000 se centra, digamos, su atención está en la curva morada y en la curva verde. En la curva amarilla hace mención, ¿cierto? Sobre sobrepasar los requisitos del cliente, es la forma como utiliza, pero no tiene requisitos, digamos, no hay requerimientos dentro de la norma, mm, eh, digamos, directos o específicos para la curva amarilla. Es algo que hay que buscar, mientras que para la verde y la morada hay requisitos específicos. Entonces, incumplir con los requisitos obvios, o los esperados, pues genera una enorme insatisfacción, ¿sí? Mientras que la curva amarilla no genera insatisfacción, como vemos, porque pues nunca fue algo que estuviera pactado. Pero si se da, genera lo que denominamos la fidelización. Bien, ISO 9000 tiene una norma de apoyo, que es la 9002, que dice cómo debo implementar la ISO 9001. Entonces aquí nos da dos consejos para el tema de salidas no conformes. Lo primero que dice a este respecto es que la intención de este apartado es prevenir la entrega involuntaria o el uso de salidas no conformes en todas las etapas de la producción y la prestación del servicio, ¿sí? En todas las etapas.
¿Esto qué quiere decir? Que no es un problema solamente del control de calidad o de los procesos de control de calidad o si estamos prestando el servicio ya de las personas que hacen la prestación final del servicio, sino que lo que está diciendo es que esto es una cadena, ¿sí? Y lo segundo que dice es que al determinar una salida no conforme, la organización debería tomar las acciones apropiadas basadas en su efecto, ¿sí? Basadas en su efecto, basadas en su efecto en la conformidad del producto o servicio. Es decir, que no todas las salidas no conformes, todas las fallas, errores que se pueden cometer, generan efectos en el cliente en que tan críticos. Eh, ya vimos que sería muy crítico si afectan los requisitos obvios, es decir, la curva morada. Entonces ahí tenemos un problema muy grande, hay que atacarlo inmediatamente. Y hay otros requisitos como la curva verde que de pronto tengan menos impacto. Entonces no todo genera el mismo impacto, y entonces cuando nosotros sumemos medidas, pues si nosotros tenemos más efectos, pues debemos tener mayores acciones para resolver eso, o las acciones tienen que ser más contundentes, ¿cierto? Entonces no todas las salidas no conformes generan el mismo impacto. Si vemos un diagrama de procesos de una norma ISO 9000, lo que tendríamos serían procesos de dirección, procesos operativos y procesos de apoyo. Normalmente el cliente te dice los requisitos que están en verde, y yo tengo pues de alguna manera pues ellos también tienen en mente los requisitos morados, es decir, los obvios y los esperados. Los que no son fáciles de obtener son los requisitos en amarillo, que son los requisitos de la curva wow. Digamos que esos hay que irlos descubriendo, ¿sí? Posiblemente el cliente sí, digamos, eh, tenga algo en mente, pero no lo tiene claro. Él lo que tiene claro son sus requisitos esperados fundamentalmente, y los obvios ni siquiera los dice, están obvios. Entonces, el cliente introduce eso a un proceso operativo, a un proceso comercial, a un área de ventas, ¿sí? Y el área de ventas comienza, o los procesos comerciales comienzan a hacer su trabajo y le entregan a los procesos de producción o prestación del servicio, ¿sí? Eh, y se produce el servicio y se entrega al cliente, bien sea en un proceso después de control de calidad. Bueno, pueden haber aquí en esta línea muchísimos procesos, proceso uno 2 N procesos, ¿cierto? Y lo importante es que cada proceso va generando a su vez unas salidas que pueden estar afectando los requisitos obvios o los requisitos esperados. Los requisitos en flecha de color morado son los requisitos obvios, y los verdes, y también se puede ir generando lo que llamamos la curva wow. Desde la dirección también se puede estar afectando estos tres tipos de requisitos, o los procesos operativos pueden estar afectando, perdón, los procesos de apoyo pueden estar afectando esos procesos. Por ejemplo, el área de mantenimiento que entregue mal una maquinaria, pues entonces puede estar afectando el producto indebidamente, ¿sí? O si estamos hablando de talento humano en el reclutamiento de los cocineros o de los meseros de un restaurante, y hace mal ese reclutamiento, pues entonces puede afectar a alguno de estos tres. En el campo de los servicios, el tema de de la curva wow, de la curva amarilla, pues es mucho más, debe tener mucho más, se debe tener con muchísimo más cuidado. Bien, entonces cada proceso, lo que está diciendo entonces la 9002 es que cada proceso podría generar un impacto, y que entonces yo debería hacer un tratamiento donde se presente en cualquier línea del proceso operativo, inclusive desde la dirección, debería tener en cuenta la posibilidad de salida una salida no conforme, siempre y cuando impacte a los requisitos obvios o a los requisitos esperados. Y si la organización lo decide, pues también a los requisitos de la curva wow, pero estos tendrían que estar previamente definidos para poder saber que hubo un incumplimiento. Unos ejemplos de salidas no conformes típicos, pues una orden de producción equivocada, ¿sí? En cantidades,
especificaciones, una materia prima en mal estado por un almacenamiento inadecuado. Esto pues crítico pues digamos en organizaciones como los restaurantes donde el tema de la inocuidad es fundamental. Eh, una máquina mal reparada, como habíamos mencionado, porque eso puede impactar directamente en la producción del producto o en la prestación del servicio. Si estamos, no sé, por ejemplo, en una presentación, en un servicio y pues los micrófonos no funcionan, pues entonces no se va a poder no se va a poder prestar el servicio. El producto no cumple con el tiempo requerido. Hay productos que requieren un determinado tiempo de maduración, entonces por sacarlo rápidamente al mercado no cumple con el producto y el producto pues entonces eso es una salida no conforme. Un empaque equivocado, entonces pues tengo mi producto y lo vendo y se lo llevo al cliente en el empaque que no es, en cantidades o en especificaciones. El producto sí es, pero el empaque no es. Entonces eso también es un problema. O trabajadores sin mucha experiencia haciendo la prestación del servicio. Estos son ejemplos de salidas no conformes que pueden impactar sobre todo los requisitos esperados. ¿Sí? Algunos podrían cumplir con los requisitos obvios, como por ejemplo esto es muy delicado de un trabajador sin experiencia, ¿sí? Porque puede estar afectando los requisitos obvios. Sí, o una materia prima mal estado también puede estar afectando los requisitos obvios. Habría que mirar el caso en particular. Una vez presentada la salida no conforme, entonces la norma ISO 9001 nos dice, bueno, ¿cómo tratarla? ¿Qué hacer con esa salida no conforme? Entonces nos plantea estas posibilidades el numeral 87 de la norma. Lo primero que es hacer una corrección. Entonces, si lo que sucedió fue que empaqué en la presentación que no era, pues la corrección básicamente es pedirle al cliente el producto si ya se lo entregué, si no, si me di cuenta antes de entregarlo, pues entonces lo que hago es eh, solicitárselo nuevamente, perdón, lo que hago es cambiar el producto y empacarlo en el producto que debe ser. La separación significa que yo descubro que hay un producto o una salida no conforme y lo que hago es segregarla, colocarla en un lugar de producto no conforme, en un sitio, puede ser digamos, en una bodega o en una coneca o en un espacio que está demarcado como productos no conformes. Ese es un primer tratamiento muy útil para que no se confunda con los que sí están conformes. Entonces la separación es una y posteriormente se tomará la decisión, pero inmediatamente lo que se hace es separarlo, ¿sí? La contención se refiere a que, digamos, ya se presentó el problema, entonces cómo lo puedo mitigar, cómo, digamos, ya el cliente, si digamos se lo entregué al cliente y el cliente pues se dio cuenta, pues entonces posiblemente yo le ofrezca una compensación, le ofrezca algún descuento, una atención en particular, porque la situación ya se dio y pues ya no puedo, digamos, evitarla. Aquí también pues se puede hacer la devolución, pues obviamente, entonces le entrego al cliente un producto, entonces el cliente me lo tiene que devolver, o si lo estoy suministrando y me doy cuenta, yo suspendo la prestación del servicio porque me estoy dando cuenta que tengo un problema. Eh, Otro tema que, se, que hay que hacer es informar al cliente. En general no hay que tomar la, la acción de buscar engañar al cliente y hacer que el producto o servicio que está no conforme, pues el cliente no se dé cuenta y que lo tome por conforme. Esto es una práctica que se suele presentar en el mercado, pero es muy riesgosa y muy costosa. Es posible que uno se gane un trabajo, pero hay que ganar un cliente y un cliente es algo que debería tratarse en mucho tiempo. Y entonces estar engañando al cliente es una mala política en función de fidelización. Bueno, y por último está la concesión, que significa que el producto está no conforme, está fuera de especificación, pero sobre todo esto pues, se presenta mucho en la curva verde, no en la morada, eh, y es que el cliente, a pesar de que está mal, el error no lo impacta mucho y lo acepta así. Podría haber una concesión, o sea, la concesión ideal es mejor que la acepte el cliente. El cliente acepta el error y usa el producto como está.
Pero también la norma plantea que hay concesiones en las cuales son por la empresa, y es que la empresa conoce ya tan bien al cliente que sabe que de pronto ese producto, a pesar de que salió con un pequeño problema de fuera de especificaciones, o el servicio no era lo que esperaba, el cliente sabe que el cliente no le ve problema. Entonces, no sé, digamos, en el mundo hotelero, eh, conocen también a un cliente que, pues, digamos que podrían decir que él esperaba una habitación y no tiene ningún problema en cambiarse a otra habitación, ¿cierto? Porque conocen bien al cliente y simplemente le hacen el cambio y saben que el huésped no va a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Esto no se podría hacer si es de otro tipo de cliente, y el cliente viera un problema enorme en ese cambio, y entonces esto podría ser hasta uno de esos requisitos obvios que podría afectar enormemente. Bien, el último tema a decir, y es que uno de los principales problemas que eso nos presentan en el mundo de tratamiento de no conformes es la confusión que hay con la acción correctiva. Un tratamiento de no conformes busca atacar el problema, atacar la situación que se presentó inmediatamente. Tengo una salida no conforme, debo tratarla, ¿sí? Mientras que la acción correctiva, el tratamiento actúa sobre el problema, sobre la salida no conforme. La acción correctiva, que es otro tema dentro de esta norma y la cual no podemos confundir, actúa sobre la causa que originó esa circunstancia. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver un ejemplo. Se evidencia que unos zapatos con suela con la suela despegada al salir del proceso determinado de una zapatería. Ahí observamos nuestro zapato. Estos no son unos zapatos Ferragamo, para que no se inquieten. Eh, y pues entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre hacer tratamiento y hacer acción correctiva. Dijimos que el tratamiento significa un, tomar acciones inmediatamente para resolver la situación, mientras que la acción correctiva requiere una investigación de causas y con una posterior toma de acciones. Entonces, el tratamiento significa, bueno, pegarlo nuevamente, ¿cierto? Si no se puede pegar, buscar reutilizar las partes que sirvan. Entonces, no, por alguna razón no se puede hacer esa circunstancia, entonces voy a buscar reutilizar lo que se pueda reutilizar, el tacón, la suela. Y si no se puede hacer nada de eso, entonces desechar. ¿Sí? Entonces, este sería el tratamiento de este ejemplo. Ahora veamos la acción correctiva. La acción correctiva, lo primero que tendríamos que investigar son las causas. Entonces, en la investigación de causas se plantearon las siguientes: problemas con la máquina, pegante deficiente, error humano, el operario se equivocó, problema de diseño, este diseño en particular tiene ese despegue, entonces, y después las personas que están analizando esta circunstancia y debatiendo toman la decisión de cuál puede ser la causa más probable, y en este caso supongamos que toman la causa origen que sea el pegante. Al tomar la causa, entonces yo debo tomar una acción para eliminar esa causa, y pues la acción va a ser cambiar de pegante, ¿sí? Esto significa que lo siguiente, no solamente se va a ver afectado este zapato, sino todos los demás zapatos que se hagan de esta línea eh, van a tener que cambiar de zapatos. O sea que eh, la acción correctiva es la forma como aprende la organización de los errores. Esto no se debe confundir con el tratamiento de salidas no conformes, que es lo que el tema de esta charla, y normalmente mm, las acciones son mucho más rápidas, instantáneas, y la característica del tratamiento es que esto no genera mejoramiento futuro, simplemente se corrige. Esto es, digamos, como el día a día de las organizaciones, y nosotros estamos muy familiarizados que las organizaciones eh, son buenas para hacer tratamientos,
pero a veces por el devenir del día a día no queda el tiempo suficiente para hacer acciones correctivas, porque hay que hacer una investigación de causas y hay que pensarlo con calma, invertir tiempo en el análisis. En el tratamiento se actúa, se es inmediato. Hay ocasiones en las cuales no se puede hacer tratamiento, ¿sí? No hay posibilidad alguna de hacer tratamiento y entonces se pasa a la acción correctiva definitivamente, ¿sí? Si, si, si digamos un cliente del restaurante va y definitivamente tuve un problema con la comida que le serví y no le gustó y se fue, ¿sí? Y no tuve opción de ni hacer contención, ni hacer corrección, nada, simplemente el cliente se fue y no volvió, pues básicamente ahí no hay tratamiento que valga. Eh, entonces, eh, tengo que tomar acción correctiva, hacer la investigación de causas para que no vuelva a pasar con los clientes. Bien, en resumen, la acción correctiva, una salida no conforme es el incumplimiento de un requisito. Tenemos tres tipos de requisitos típicos: los requisitos básicos u obvios, los requisitos esperados y los requisitos de la curva wow. Incumplir estos requisitos de alguna manera eh, no tiene el mismo impacto, siendo muchísimo más impacto los requisitos obvios, y entonces por ende cuando los tratamientos deben ser muy rápidos y muy eficaces, porque si no pues el cliente se va a molestar muchísimo. Eh, pero digamos, para cerrar esta presentación, la norma tiene un requisito especial para esto, con lo que quiere decir que las salidas no conformes es algo común a las organizaciones. eh, no hay organización perfecta, ¿sí? Y todas en su grado van a tener salidas no conformes, ¿sí? Lo extraño sería que no hubiesen salidas no conformes, porque significaría que estaría perfecta la organización y eso normalmente no pasa. A veces pasa que no hay salidas no conformes, básicamente es porque no se registran. Y que no confundamos todo el mundo de las tratamientos de salidas no conformes con el mundo de las acciones correctivas, que es el tema del mejoramiento y cómo se aprende de los errores que se podrían haber tenido. No necesariamente todas las salidas no conformes requieren acción correctiva, ¿sí? La organización va a escoger que se requiere acción correctiva o no, mientras que sí se tiene que tener tratamiento por toda salida no conforme en la medida en que sea posible. Ya vimos un ejemplo en el que no fue posible. Pues nada, espero que con esta información les haya aclarado estos dos conceptos y que los puedan aplicar en sus organizaciones. Les deseo un buen día.